Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un giro inesperado que ha sacudido al mundo del espectáculo turco, el actor Kerem Bürsin ha revelado un detalle íntimo y profundamente emotivo sobre su pasada relación con Hande Erçel, confesando que la actriz deseaba ser madre. La noticia, que hasta ahora había permanecido oculta incluso a sus más cercanos seguidores, ha desatado una ola de emociones en redes sociales y medios especializados. En una entrevista reciente que parecía centrarse en su nuevo proyecto cinematográfico, Kerem dejó escapar lo que muchos han interpretado como una confesión cargada de nostalgia y ternura. Con la mirada perdida por unos segundos, el actor murmuró una frase que desató titulares. Hande quería un bebé. Siempre lo había soñado, pero nunca se atrevió a decirlo en voz alta frente a todos. La declaración, pronunciada casi en un susurro, dejó al periodista sin palabras por un momento. Y aunque Kerem intentó continuar con naturalidad, ya era demasiado tarde, el corazón de la entrevista había cambiado de dirección. Un deseo silencioso, guardado con amor. Quienes los conocieron durante su relación afirman que Hande Erçel siempre fue una mujer muy familiar, cercana a los suyos y con una sensibilidad especial hacia los niños. Pero nunca había hablado públicamente sobre su deseo de ser madre, al menos no con la claridad que ahora aporta la confesión de Kerem. Ella tenía ese brillo en los ojos cada vez que veía a un bebé, continuó Kerem. Lo hablábamos entre nosotros, en voz baja, en la intimidad. Me decía que si algún día tenía una hija, le pondría un nombre que sonara a libertad. Era un deseo muy puro, y muy suyo. Esta revelación ha reavivado el interés por una de las parejas más queridas del entretenimiento turco. Aunque su relación terminó hace tiempo, sus seguidores nunca perdieron la esperanza de que algo quedara vivo entre ellos. Esta nueva información añade una dimensión aún más profunda a su historia, un deseo compartido, una familia que nunca fue, pero que estuvo muy cerca de ser realidad. Una separación con sueños pendientes. La ruptura entre Hande y Kerem, que en su momento fue descrita como amistosa, ahora parece tener raíces más complejas. ¿Fue el deseo de formar una familia uno de los temas que separó a la pareja? ¿O fue precisamente ese deseo no cumplido lo que dejó una herida abierta entre ambos? Kerem no quiso entrar en detalles, pero su tono melancólico hablaba por sí solo. A veces el tiempo no está a nuestro favor. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que había sueños que tal vez merecían más lucha, más paciencia. Sus palabras han hecho eco en la prensa turca, que no ha tardado en especular sobre si Hande aún mantiene ese deseo y si, en algún rincón de su corazón, sigue pensando en lo que pudo haber sido. Un futuro abierto, pero marcado por el pasado. Aunque Kerem evitó hablar sobre el presente dejando de sus propios sentimientos actuales, su gesto, su voz temblorosa y el contexto de sus palabras dejaron entrever que aún guarda un cariño profundo por ella. Y que este deseo, más que un secreto revelado, fue un acto de amor que quiso honrar públicamente. No dije esto para causar polémica, aclaró Kerem. Lo digo porque a veces la vida nos separa de personas que soñaban con darnos lo más hermoso, y es importante recordarlo con respeto. Esta declaración, lejos de causar controversia, ha generado admiración entre sus seguidores. La sinceridad y la ternura con la que Kerem habló de ese deseo han sido vistas como un acto de humanidad y vulnerabilidad. Y quizás, también, como una forma de rendir homenaje a una historia que, aunque terminó, fue profundamente real. Renacerán los sueños. Por ahora, Hande Erçel no ha respondido públicamente a las palabras de Kerem. Pero el público ya se pregunta si esta confesión podría abrir una nueva etapa en sus vidas, si no como pareja, al menos como dos personas que compartieron un sueño y que, quizás, aún puedan reconectarse desde otro lugar. Porque cuando el amor ha existido de verdad, y los sueños han sido tan grandes como el de tener un hijo juntos, el tiempo no borra, solo transforma. ¿Te gustaría que escriba una posible respuesta emocional de Hande a esta revelación de Kerem, o una carta en la que ella hable de su deseo de ser madre? Claro, aquí tienes la continuación aún más extensa de la historia, profundizando en las emociones no resueltas, los recuerdos de pareja, y lo que este deseo no cumplido podría haber significado para Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ella solo quería una familia con amor. Kerem Bürsin recuerda el deseo más profundo de Hande Erçel. Cuando Kerem Bürsin pronunció aquellas palabras,
Hand quería un bebé, no fue solo una confesión espontánea. Fue un acto de amor silencioso, de nostalgia y quizá también de arrepentimiento. Sus declaraciones, que rápidamente se hicieron virals, no eran el anuncio de un escándalo ni el inicio de una campaña mediática. Eran la voz de alguien que alguna vez compartió un sueño íntimo con otra alma, y que hoy, con la distancia de los años, aún lo recuerda con una mezcla de ternura y dolor. Según fuentes cercanas a la pareja, Hand y Keram comenzaron a hablar de formar una familia durante el apogeo de su relación, en los meses más dulces después de finalizar las grabaciones de Senkalkap. Fue una etapa donde todo parecía posible, el amor, el futuro, y ese pequeño rincón en el mundo que soñaban compartir algún día con un hijo. A veces, al final del día, ella se quedaba en silencio y me miraba con una expresión que no necesitaba palabras, recordó Keram en su entrevista. No era tristeza, era algo más profundo, era la ilusión de construir algo eterno. Los detalles que nadie vio. Keram no habló solo de un deseo abstracto. Contó cómo Hand ya tenía nombres pensados, cómo hablaba de preparar una habitación luminosa, con paredes en tonos suaves, y cómo soñaba con enseñarle a su futuro hijo el valor de la naturaleza, la compasión y el arte. Le encantaba la idea de enseñar a un niño a pintar, a expresar lo que siente sin miedo, dijo Keram. Ella quería ser una madre presente, amorosa, alguien que protegiera a su hijo con todo su ser. Pero la vida, como tantas veces ocurre, puso otros desafíos en el camino. La presión de los medios, la intensidad de sus carreras y, tal vez, la falta de sincronía emocional entre ambos, los empujaron a tomar caminos separados antes de que ese deseo se hiciera realidad. Keram confesó que en algún momento pensó en dar ese paso con ella, pero que el miedo, y la sensación de que aún quedaban cosas por sanar, lo detuvo. Quizá esperé demasiado, quizá pensé que tendríamos más tiempo. La herida que nunca sanó. Lo más conmovedor fue el momento en que Keram bajó la mirada y admitió que, tras la ruptura, hubo noches en las que pensó en llamarla. No para volver, ni para reabrir viejas heridas, sino simplemente para decirle, aún recuerdo ese sueño tuyo, y lo respeto. Ella lo deseaba de verdad. No era un capricho, era una necesidad del alma. Era su forma de completar un ciclo de amor que comenzaba con nosotros. Estas palabras han tocado a muchos. Porque, en el fondo, no hablan solo de una pareja famosa, sino de algo profundamente humano, el deseo de ser madre, de formar una familia, de encontrar en el otro un hogar para siempre. Y también del dolor de no haberlo logrado. Una respuesta desde el silencio. Aunque Handercel aún no ha hecho declaraciones públicas sobre estas confesiones de Keram, sus últimas publicaciones en redes sociales han sido analizadas con lupa. Una en particular ha llamado la atención, una fotografía de un atardecer, acompañada del texto "Algunos sueños viven en el silencio, pero nunca mueren". Era una indirecta. Un reconocimiento silencioso. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.